Bueno, chicos, pues creo que ya podemos empezar. No sé si ya se arrepintieron muchos o muchos no, no entendieron que nos veíamos aquí, pero bueno, espero que lleguen más tarde. Entonces, ¿en qué nos quedamos, chicos? ¿En qué? Perdón, profesor, disculpe, ¿no será Sí, que se tenía en el Classroom la liga del, ¿cómo se llama? De Zoom y esta no la... yo acabo de, acabo de enviar un un correo con aviso una nueva liga? al Classroom para Ah, poner la liga desde el Meet. Espero que la vean. puede ser. Ok, Sí, doctor, a ver, espero que sí. que no se hayan arrepentido. Eso es lo importante. Gracias, doctor, disculpe. Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿en qué nos quedamos, chicos? Pues ya dimos la definición de qué significa la derivada global de una función en un punto, ¿verdad? Definición que, por cierto, pues sí es un poco complicada porque uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo calculo la derivada, no? Este, recuerdo la sorpresa de Silgi preguntándose eso. Pero bueno, ¿verdad, Silgi? ¿Y cómo caramba se calcula esa derivada, no? Pero, bueno, pues tenemos buenas noticias, ¿no? Porque probamos un resultado que es muy esclarecedor en ese sentido. No solo tiene un valor teórico interesante este resultado que dice que si una función es derivable en el sentido que lo acabamos de definir, en el sentido de que si existe una función lineal que al trasladarla al punto x0 o f de x0 se le parece mucho a la función, si eso pasa, entonces también tienen que existir las derivadas direccionales, ¿no? Que ya las habíamos construido desde antes, pero que no resultaban ser suficientes. Pero es una buena noticia que nuestra definición de derivabilidad implique la existencia de estas, ¿cómo se llama? Funciones, estas derivadas direccionales, ¿no? Y no solo eso, sino también tiene un valor práctico importante. Entonces vamos a ver cuál es ese valor práctico importante. Bueno, aquí está la prueba que ya la hicimos, que fue muy sencilla, ¿verdad? Que se reduce simplemente a tomar límite por ciertos puntos, por la recta por la cual queremos calcular la derivada direccional, ¿verdad? A eso se reduce la prueba de este resultado. Entonces, bueno, pues era más o menos sencilla, pero también tiene un valor práctico muy interesante, porque, y para eso vamos a, pues a recordar qué es una función lineal de Rn en R en particular. Esto se podría decir para cualquier función lineal, pero vamos a hacerlo para el caso particular de las funciones lineales de Rn en R y ver cómo se conoce a una función lineal, ¿no? De este tipo. Y es muy sencillo, fíjense. Si ya tenemos un sistema coordenado, es decir, si ya tenemos X, un vector expresado en cierto sistema coordenado, tiene ciertas coordenadas, en la base canónica, por ejemplo, ¿no? Eso significa que X se puede escribir así, ¿no? Como esta combinación lineal de estos elementos de la base canónica. Y entonces, por la linealidad de la función L, de la función lineal, pues sabríamos que el valor de L en X es igual a esto, ¿no? Y fíjense que entonces esta identidad, ¿no? Nos dice que para conocer el valor de L en un vector X arbitrario, basta con conocer los valores de L en los elementos de la base, ¿verdad? En donde estamos expresando a nuestra función, ¿no? Tanto nuestra función F como nuestra función L, ¿verdad? O a los vectores en general, ¿verdad? Entonces, no hay que conocer muchos valores, basta con que los conozcamos en esta base, ¿verdad? De hecho, en general, si se tiene una base de Rn, cualquier otra base, basta con conocer los valores en esa otra base para conocer los valores de L en cualquier punto X expresado en esa base, ¿verdad? Pero bueno, esta es una buena noticia, porque además, fíjense, junto con el resultado anterior, pues ya tenemos algo muy importante. Que por cierto, esta identidad se puede escribir de esta manera, ¿no? Este producto que tenemos aquí se puede escribir como este producto punto, ¿no? De tal manera que este vector sería una forma
de representar a la función lineal L, ¿verdad? De alguna manera, este vector representa o determina quién es la función lineal L en esta base en particular, ¿verdad? En la base canónica. Entonces, hay que tener muy presente eso, ¿no? Que la representación de una función lineal a través de un vector como este, o más adelante vamos a ver que también es a través de una matriz. Se puede pensar, en lugar de pensar en este vector, podemos pensar en una matriz de 1 por n, ahorita lo voy a escribir, lo cual es bueno para el caso general, ¿verdad? Para el caso de las funciones de Rn en Rm. Pero ahorita nos podemos quedar con este vector como una forma de representar a la matriz L, ¿verdad? De tal manera que la regla de correspondencia de L se podría escribir como este producto punto, ¿no? Entonces, bueno, les decía, bueno, aquí también hay una forma matricial, ¿verdad? Podemos pensar en la matriz de 1 por n, formada con estas entradas, y la función lineal también se puede representar de esta forma matricial, ¿verdad? Pero por ahora nos vamos a quedar un poco más, vamos a trabajar más con la representación vectorial, digamos, ¿no? ¿Sí? Y esto es una muy buena noticia, ¿no? Porque fíjense que si queremos, para conocer entonces quién es la derivada de f en un punto x0, pues basta con saber entonces quién es la derivada de f en ese punto x0 evaluada en los elementos de la base canónica, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se evalúan? Y ya con eso tenemos la forma de conocer a la derivada completa, ¿no? Y buena noticia, ¿no? Porque esto, precisamente por el resultado anterior, sabemos quiénes son estos valores, ¿no? Cuánto vale la derivada, o cuánto debería de valer la derivada de f en x0 evaluada en los vectores de la base. En general, para cualquier vector unitario sabemos cuánto vale la derivada, ¿no? Y bueno, pues entonces está padrísimo, ¿verdad? Porque ahora resulta pues que estos valores que determinan quién es esta transformación lineal, pues no es más que la derivada direccional en la dirección de los elementos de la base, y estos, por cierto, que por la forma en que definimos, no son más que las derivadas parciales con respecto de x y en el punto x0. Está fabuloso, ¿no, Silgi? Ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Creo que ahora sí ya podríamos calcular la derivada para cualquier función, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ya podríamos, ya resolvimos el problema de cómo calcular las derivadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues podemos hacer un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya con esto podemos calcular derivadas. Y entonces, según lo que acabamos de decir, pues si yo quiero calcular la derivada de esta función en el punto arbitrario x0, y0, en un punto cualquiera del dominio de esta función, que es todo R2, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que dice el resultado anterior? Que basta con calcular las derivadas parciales de f con respecto de las variables x y evaluarlas en el punto x0, y0, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien fácil, ya sabemos muy fácilmente calcular. Estas son las derivadas direccionales más fáciles de calcular, ¿no? Que son las derivadas parciales. Y bueno, el ejemplito es muy sencillo. Esta es la derivada parcial, ¿verdad? De tal manera que evaluadas en el punto x0 y y0, pues nos da esto, ¿verdad? ¿Sí? Y, pues, entonces, la función lineal, ¿verdad? De R2 en R, que va a funcionar o que va a cumplir con la definición de la derivada, pues es esta, ¿verdad? Es esta que ahorita la escribí en forma matricial, pero la puedo escribir en forma vectorial, y este producto de matrices lo puedo reducir a este número real, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la regla de correspondencia de la transformación lineal, y podemos checar, podemos verificar que en efecto, si yo tomo esta función lineal y la traslado, ¿no? La traslado a el punto, hago esta, ¿no? La traslación al punto x0, ¿no? Sí, y f de x0, pues entonces debería de cumplir la definición de derivada, y bueno, pues vamos a ver que sí lo cumple, ¿no? Hacemos las cuentas, estos primeros valores es f en el punto xy, y todo lo de acá, pues es la transformación lineal, que era 2x0, 2y0,
evaluada en el punto x menos x0, que se reduce a esta multiplicación, más f de x0, ¿no? Está bien la cuenta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y después, pues ya nomás haciendo multiplicaciones, haciendo las cuentitas, ¿verdad? Reduciendo términos y todas estas cosas, pues van a ver que nos queda algo de este estilo, y pues sí, ¿verdad? Este límite, lo de arriba es la norma del vector x menos x0 al cuadrado entre la norma del vector x menos x0, o sea que nos queda exactamente la norma, ¿verdad? Del vector x menos x0, y pues claramente ese límite es 0, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? Ya calculamos la derivada de esa función, y ahora sí creo que la función que nos pongan la podemos derivar, ¿verdad? La gráfica, en particular, la gráfica de una de estas funciones, ¿verdad? ¿Cómo se ven las gráficas? Así como las funciones de R en R, la gráfica de una función lineal era una recta, que luego trasladada al punto x0, f de x0, era una recta tangente a la gráfica de la función. Las gráficas de las funciones lineales son planos, ¿verdad? Efectivamente, Gregorio. Sí. Y bueno, pues ahorita precisamente, en este caso particular de funciones de R2 en R, pues nos va a dar oportunidad de definir una cosa que vamos a llamar el plano tangente a la gráfica de una función de R2 en R, ¿verdad? Sí. No, la comprobación no es necesaria porque ya es un resultado totalmente probado, ¿verdad, Eric? Nomás lo comprobé porque, bueno, para que se viera pues que sí funcionaba, ¿no? A ver, la diapositiva anterior, Nayeli. Ok, ¿esta o antes? No me digas que estás tomando apuntes, Nayeli. Ok, bueno, entonces, ¿alguna duda en L? Esta es la función L, ¿verdad? Sí. Si lo hubiera puesto también como el producto punto, ¿verdad? El producto punto del vector 2x0, 2y0, punto, el vector x, y, que ese producto punto me daría este número, ¿verdad? Aquí escribí la forma matricial, ¿verdad? Que hay que recordar la forma matricial porque cuando veamos la generalización de la definición de derivada para funciones de Rn en Rm, pues vamos a tener que requerir la representación matricial de una función lineal. Que ojo, recuerden, la representación de una la representación de una función lineal cambia según la base en la que estemos, ¿verdad? Es aquí en esta diapositiva, Emanuel, lo estoy poniendo como un producto de matrices, ¿verdad? Y estoy incluso haciendo un abuso de notación, porque este producto de matrices debería de ser una matriz de 1 por 1, que la estoy identificando con un número real, ¿verdad? Sí, en estricto sentido, este numerito tendría que haberlo escrito también entre corchetes como si fuera una matriz de 1 por 1, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, ¿verdad, Gregorio? La representación de una función lineal en una base cambia, incluso aunque cambiemos el orden en que tomemos los vectores, ¿verdad? Con eso es suficiente para que la representación, para que la matriz o el vector que representa a esta función lineal cambie, ¿verdad? Sí, porque entonces cambia la forma en que tomamos las entradas, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, ¿no? Hasta con una permutación de la base, ¿sí? De los elementos de la base, cambia la representación. Ujú. Perdón, ¿en dónde? En el vector renglón le faltan. Es que aquí no estoy hablando de vectores, Iram, estoy pensando más bien en matrices, ¿verdad? Esta es una matriz de 1 por 2 y una matriz de 2 por 1. Ujú. Sí, 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 sí. Ok, esa es, ¿verdad? Ujú. gracias. Entonces, por eso lo escribí así, ¿verdad? Pero les digo, también lo puedo escribir como vectores, ¿no? Si pongo paréntesis redondos, y esto ya no lo pongo como transpuesto, ¿verdad? Podría poner x, perdón, la parcial de f, coma, la parcial con respecto de x, coma, la parcial de f con respecto de y, punto, el vector x, y, ¿verdad? ¿No? ¿Qué son vectores? Bueno, pues las matrices de 1 por n se pueden identificar con los vectores de 1 por n, ¿verdad? De Rn, sí, pues hay una identificación de la que después abusamos un poco. Pero sí, en cierto sentido son lo mismo, ¿no? Eric, sí.
o cuando son isomorfos, diría por ahí, cualquiera que sea más estricto, ¿verdad? Con el lenguaje. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí está la comprobación y ya podrían calcular cualquier derivada, ¿no, chicos? Ya ustedes pueden decir, pónganme la función que quieran y yo les calculo la derivada, ¿no? De Rn en R. Pero sigamos en el caso particular de las funciones de R2 en R, ¿sí? Con base en estos aspectos geométricos del caso de R2 en R, ¿sí? Vamos a ver, vamos a definir, de hecho, ¿sí? ¿Qué significa que un plano sea tangente a la gráfica de una función en un punto? Esto lo voy a definir por ahora solo para funciones de R2 en R. De hecho, podría definirlo en general, ¿verdad? Para funciones de Rn en R, hablar de la gráfica, pero más que hablar del plano, habría que hablar de algo así como el hiperplano, ¿verdad? Como que habría que definir una cosa que se llamara el hiperplano tangente. Entonces, para no meternos en problemas de que no lo podamos ver, vamos a hacerlo solo para funciones de R2 en R, que su gráfica sí vive en R3 y que sí podemos verlo, ¿no? Pero entonces, fíjense, primero voy a definir qué significa que un plano, que tenga una ecuación de esta forma, ¿verdad? Estos, si se dan cuenta, son todos los planos que pasan por el punto x0, y0, f de x0, y0, ¿verdad? Son todos los planos que pasan por ahí, que no son paralelos ni al plano coordenado xz, ni al plano coordenado yz, ¿verdad? Todos esos planos se escriben de esa forma, ¿no? Entonces, cuando decimos que uno de estos planos es un plano tangente a la gráfica de la función, bueno, pues si cumple precisamente, ¿cuál sería la condición de tangencia? Bueno, pues si cumple con que sea, los valores de la función y los valores del plano se parecen mucho cerca del punto x0, ¿no? Que es como generalizar la idea de la recta tangente, ¿no es cierto? Entonces, un plano, vamos a decir que es un plano tangente si satisface que este límite es cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y una vez tienes, si definimos qué es esto, pues ya podemos dar, por ejemplo, una equivalencia entre la existencia del plano tangente y la derivabilidad de una función en un punto x0 y y0, ¿no? ¿Qué resultado se ve que debería de ser cierto? Una vez que ya tenemos esta definición, pues está claro, ¿verdad? Es muy sencillo que podemos dar la siguiente proposición, ¿no? Dada una función de R2 en R y un punto x0 en su dominio, ¿sí? Vamos a decir, se puede probar que la función f es derivable en el punto x0 si y solo si la gráfica de f tiene un plano tangente en el punto x0 y y0, f de x0 y y0, ¿verdad? Ya es un resultado evidente, ¿no? Uh-huh. Y el plano tangente, pues sí sería único, ¿verdad, Eric? Porque la derivada es única, ¿verdad? Si te acuerdas, justo precisamente por eso podríamos demostrar que es único, ¿no? Ya con este resultado podríamos demostrar que es única, porque aquí en ambas implicaciones, tanto de la ida y de regreso, se prueba que el plano del que se habla, siempre coincide con ser este plano, ¿verdad? Este sería el plano tangente, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? O sea, si f es derivable, este plano es tangente. Y si tiene un plano tangente, ese plano tangente tiene que ser este, ¿verdad? Sí, precisamente por la unicidad de la derivada, ¿no es cierto? Sí, sí está claro, chicos. Sí, Eric. Bueno, es cosa de revisar. ¿Por qué si hay un plano tangente, ese plano tangente tiene que ser este? Porque recuerden que esta condición, la que definí, esta condición es tanto como decir que la función lineal, no, o simplemente esto es tanto como decir que la función lineal representada por la pareja o por el vector a, b, también satisface la definición de derivabilidad, ¿no, Eric? Eso es lo que está pasando, ¿no? Que si yo me fijo, definiera la transformación lineal a partir de a, b, ¿no? Uh-huh. Pues entonces esa transformación lineal trasladada al punto x0, f de x0, pues satisface la definición de derivabilidad, ¿sí?
y la derivabilidad es, y la derivada es única. Y creo que sí, no me acuerdo, Manuel, no, en la tarea 3 no creo que hayamos hablado de esto, de estos problemas. Este, sí, bueno, pues fíjate, si defines la función lineal a través de la pareja A, B, ¿no? Entonces, esa función lineal satisface la definición de la derivada, ¿no? Esta condición es tanto como decir que esa función lineal satisface la condición de la derivada, ¿no? Pero la derivada es única, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Ya probamos que la derivada es única y por lo tanto esa función lineal tiene que ser la derivada. Ah, y por lo tanto, sí, pero siempre estamos trabajando en la misma base, ¿no, Eric? Aquí todo el tiempo estamos trabajando en la misma base, ¿no? No hemos hablado de ningún cambio de base, ¿verdad? Si te fijas, estamos definiendo la función lineal A, B, digamos, en la misma base, ¿no? Ujú. Exacto. Si quieren ahorita, ahorita, por ejemplo, les puedo mostrar un ejemplo, bueno, un dibujito, ¿verdad? Pues de cómo se ve el plano tangente, ¿verdad? Sí, si quieren, ahorita déjenme, les voy a compartir, creo que aquí tengo ya, abrí, les voy a cambiar voy a presentarles otra cosa, la pantalla de, la pantalla de GeoGebra. Y bueno, pues ahí hay un ejemplito, ¿no? De hecho, es el mismo ejemplito que derivé ahorita, ¿sí? ¿Cómo se ve el plano tangente? Ah, pues quieren ver el plano tangente. Aquí está el plano tangente. Ese es el plano tangente, ¿verdad? Ese es el plano tangente. Como que nada más toca la gráfica de la función. La función es exactamente la misma que definí hace un rato. Aquí está, ¿sí? Esta es la función, x cuadrada más y cuadrada menos 1, ¿sí? Que es la misma función con la que hice el ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo estoy haciendo en un punto en particular, en el punto 1,1. Uh-huh. Con respecto a la imagen, no, pues lo que pasa es que la imagen está muy apachurrada, ¿no, Eric? La imagen está en R, ¿no? Sí, la imagen vive en R, entonces, está muy apachurrada la imagen de la función, ¿verdad? Por eso recurrimos a la gráfica, ¿no? Sí, por eso es más bonito verlo a la gráfica. Incluso por eso para las funciones de R en R, este, eh, era, era mejor recurrir a la gráfica, ¿no, Eric? Para las funciones cuyo contradominio son R, lo mejor es recurrir a la gráfica, ¿verdad? Porque si no su imagen está muy apachurrada, ¿no? Ahí está el plano tangente, ¿no? Y miren qué padre, aquí, por ejemplo, hice el corte con otros planos. Digamos, por ejemplo, tomé un plano de este estilo, perpendicular, que pasa por perpendicular al plano XY, el plano verde, ¿de acuerdo? Entonces, por ahorita voy a quitar el plano tangente. Ahí está un plano que intersecta la gráfica, de hecho intersecta en una parábola, ¿no? Sí, ahí está la parábola, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por ejemplo, era su recta tangente, ¿no? Que por cierto, es una parábola que su recta tangente está en el vértice, ¿verdad? Y si vuelvo a poner el plano tangente, esta recta está contenida en el plano tangente, ¿verdad? De hecho, es donde se intersectan los dos planos, ¿se fijan? Sí, no sé si lo ven, ¿de acuerdo? Estamos, ahí están los dos planos. De hecho, lo puedo hacer para otra, lo hice para otra recta. Déjenme quitar este plano y esta parábola. Exacto, es la tangente a la parábola, ¿verdad? En el vértice, Gregorio, efectivamente. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer para otra recta, otro plano, ahí está otro plano que está movido, ¿sí? Es un plano diferente, el plano azul, voy a quitar el tangente para que vean el plano azul, ¿sí? Y ¿en qué se intersecta? Bueno, pues se intersecta en otra parábola, ¿verdad?
Pero por cierto que el punto por donde pasa, pues es este, ¿no? ¿Sí? Y su recta tangente es esta, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la recta tangente, ¿sí? Si vemos esa parábola en el plano. Y esa recta tangente también vive en el plano tangente, ¿verdad? Y de hecho, es la recta en la que se intersectan ambos planos otra vez, ¿verdad? No sé si lo ven. Ahí se intersectan, en esa recta se intersectan el plano tangente y esa otra recta, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Sí, Bruno. La derivada parcial con respecto de x habría que buscar la intersección con el plano que pase por el punto 1, 1, que sea paralelo al plano XZ, ¿no? ¿Sí? Que sea paralelo al plano XZ, y esa sería déjame ver si no me tardo, a lo mejor lo podemos hacer, ¿no? Déjame ver si lo puedo hacer rápido, puedo agregar, ¿sí? La siguiente, miren, voy a quitar el plano tangente, voy a quitar esta recta, este plano, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Ahí está la pura función. Entonces voy a tomar el plano paralelo, ¿sí? El plano paralelo al eje X, que es el eje rojo, que pase por este punto. Bueno, ese plano tiene ecuación y igual a 1, ¿verdad? Es este plano. Le voy a quitar lo borroso para que se vea más claro, a ver si no me meto en problemas, ¿verdad? A ver si aguanta mi maquinita. Chin, ya bien. A ver, está trabajando. Está claro que mi máquina creo que no es muy potente, ¿verdad? Y lo que pasa es que el GeoGebra es un poco pesado. Entonces, a ver si termina de trabajar. Si no, la cargamos de nuevo. Uh-huh. Muy bien, Silgi, me parece muy bien que sean pacientes. A ver, híjole, pues a ver, déjenme ver si lo voy a guardar y lo voy a abrir de nuevo. Sí. Uy. Bueno, a ver, déjeme ver si funciona. Déjenme echarlo de nuevo. Creo que necesito comprarme otra computadora, chicos. Esta ya no alcanza. Sí, no. Bueno, a ver, vamos a ver si se ve. Uy, qué barbaridad, creo que. Ahí está, ya salió finalmente, ¿no? Ahí está, miren, ese es el plano paralelo, ¿no? ¿No Profe, no está está? presentando. Sí, ¿verdad? Se cerró la presentación. Espérame tantito. Déjeme presentar. ¿No? Qué barbaridad. Creo que voy a necesitar otra. Ya la ven, ¿verdad? Ya Ya. se ve. Ya está, ¿verdad? Entonces les decía, ¿no? Pues ahí está el plano paralelo, que es el plano XY, intersecta otra vez, a ver si puedo escribir la intersección fácilmente, la intersección de con el plano, ahí está, ¿verdad? Es esa parábola otra vez, ¿verdad? Uh-huh. Y, de hecho, si pongo el plano tangente, pues ahí está el plano tangente, ¿de acuerdo? Ahí está el plano tangente. Y, de hecho, si calculo o si pongo la intersección, ahora otra vez, espero que no se vaya a trabar esto, entre el plano tangente y este plano, pues ahí está, ¿verdad? La intersección es una recta que es la recta tangente, ¿verdad? Y de hecho, la pendiente de esta recta, voy a quitar el plano tangente, la pendiente de esta recta azul, ¿verdad? Eso es la derivada parcial, ¿verdad?
¿verdad? Efectivamente, ¿verdad, Bruno? Es la derivada parcial de f con respecto de x. Y algo análogo podría ser con la, con la derivada parcial con respecto de y, ¿verdad? Tendría que tomarme otro plano. Exacto, ¿verdad? Tendría que tomarme el plano x igual a 1, porque estoy parado, este punto que está aquí, este punto es el punto 1,1, ¿verdad? Es el 1,1. Entonces, en ese punto es donde estoy haciendo los cálculos del plano tangente. De hecho, miren, si quito el plano, pues ahí está, ¿verdad? Se ve, y ese es, ¿no? Entonces, padre, ¿verdad? Porque esta recta se puede ver como la intersección del plano tangente con el plano con el que obtuve esta parábola, ¿verdad? Está padre, ¿verdad? La geometría está muy padre, ¿no? Miren, ahí está la animación para que la vean. Ya dio un giro completo. Pero ya se trabó. Muy bien, muy bien. Entonces, habría que probarlo. ¿Qué es lo que habría que probar, Bruno? No entiendo. ¿Qué es lo que habría que probar? Sí, claro que sí, Irán. Les paso el archivo del GeoGebra, ¿verdad? Ahí está, ¿no? En realidad, fíjate que es la evaluación, ¿no? Es la evaluación. Esto que está aquí, ya sabemos, ¿no? No se vayan a marear, ¿verdad? Lo voy a parar para que no se mareen. Entonces, ya sabemos, ¿no, Bruno? Que cuando tú evalúas en la dirección del vector E1, ¿sí? A la derivada, es eso te da la derivada parcial. Y evaluar es tomar esta intersección, ¿no? Bruno, eso fue lo que es como tomar el valor, ¿verdad? Sí, estamos bien. Entonces, bueno, pues esta es un poco la geometría para el caso particular, ¿verdad? De funciones de R2 en R. ¿Estamos? Entonces, bueno, regresemos. Voy a cerrar esto, ¿verdad? Y nos salimos y regresamos a las diapositivas. Entonces, para continuar. Entonces, ya regresamos a las diapositivas. Ahí están, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, esta computadora en la que estoy trabajando es la computadora de la facultad, pero se ve que ya está obsoleta, ¿verdad? Como el profesor, creo. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está el resultado. Bueno, pues sí, soy cliente de Linux, pero bueno, no creo que sea problema de Linux, ¿eh? Yo creo que es un problema de la computadora que ya no resiste tanto. Pero bueno, entonces, bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está esta proposición que se parece a lo que pasaba con las funciones de RNR, y la existencia de la recta tangente, ¿verdad? Que es equivalente a la derivabilidad. Sí, a lo mejor eso habría que buscar, ¿verdad, Eric? Aunque me temo que el que me mete problemas es GeoGebra. Creo que GeoGebra está muy pesado. Siempre que abro GeoGebra se me traba un poco. Creo que es el programa que mete problemas. Pero bueno, sigamos. No, Bruno, según esto es la versión más reciente. Siempre que me dice que hay una actualización, lo actualizo. Pero bueno, dejemos los problemas de cómputo por ahora. Y vamos ahora a empezar con otro, ya que tenemos esto, ¿verdad? Ya sabemos calcular derivadas, ¿no, chicos? Ya tenemos la definición y ya sabemos calcular derivadas, ¿no? Entonces, pues, eso es importantísimo. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué más podemos decir con este concepto de derivada, ¿no? Hay un concepto que vamos a definir, que seguramente algunos ya han escuchado, que se llama el gradiente. Yo voy a hablar del gradiente primero en un sentido un poco más abstracto, para llegar a lo que se conoce como el gradiente comúnmente, pero quiero introducirlo de otra forma.
Entonces, miren, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como recordarán, ya lo probaron en el problema 66 del capítulo 2, que todas las funciones lineales son continuas, ¿no? Eso es algo que ya probaron. Y que este conjunto, el conjunto que se denota de esta forma, ¿verdad? El conjunto de todos los vectores de norma 1 en Rn, que se le suele denotar por Sn-1, ¿verdad? Sí. Este es un vector claramente cerrado y acotado, ¿verdad? También esa es una cosa que probaron en el problema 52, ¿no? Que era un conjunto cerrado y acotado. Entonces, fíjense, como toda función lineal es continua y este es un conjunto cerrado y acotado en Rn, pues entonces pues hay un teorema importantísimo que nos asegura ¿qué cosa? Pues nos asegura que cualquier función lineal, en particular la derivada de una función, pues debe de alcanzar su valor máximo y su valor mínimo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, debe de haber un par de vectores unitarios donde la derivada alcanza su máximo valor, ¿verdad? Es decir, la derivada direccional, ¿verdad? ¿Sí? Hay un vector en que la derivada direccional es lo más grande posible y hay otra dirección donde la derivada direccional es lo más pequeña posible. Que geométricamente en el caso de R2 a R también se puede interpretar este resultado desde el punto de vista geométrico, ¿no? ¿Cuál sería geométricamente este resultado? ¿Cómo se diría? Hablando precisamente de las intersecciones con los planos, ¿verdad? Y las rectas, ¿no? Si la derivada direccional, recuerden que representaba la pendiente de una cierta recta, de la recta en que se intersectan el plano tangente y el plano que es determinado por el vector U2, ¿verdad? Perpendicular al plano XY, ¿sí? Geométricamente, exacto, ¿verdad? Como que esta es en donde la pendiente es más grande y este es donde la pendiente es más pequeña, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a probar un resultado así en abstracto, ¿verdad? Que dice lo siguiente, que bueno, sabemos que existen estos valores, tienen que existir, ¿verdad? Sí, pero de hecho hay una relación entre U2 y U1, ¿verdad? Hay una relación entre U2 y U1. De hecho, vamos a probar lo siguiente. Y efectivamente tiene que ver con la razón de cambio, ¿no? El vector U2 me dice en qué dirección la razón de cambio de la función es más rápida y en qué dirección la razón de cambio es mínima, ¿verdad? Porque recuerden pues, que las derivadas direccionales lo que hacen son medirnos la razón de cambio de la función, ¿verdad? Que por cierto, si se dan cuenta, aunque el concepto de derivabilidad está muy basado en la cuestión de la aproximabilidad, ¿verdad? De una función lineal que se aproxima mejor, a las razones de cambio, ¿no, Eric? Estos valores acotan a las razones de cambio en todas las demás direcciones, ¿verdad? En cualquier otra dirección, ¿sí? La razón de cambio debe de estar entre estos dos valores, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esto, ¿verdad? Que la razón de cambio sobre las rectas determinadas por los vectores unitarios, ¿sí? Están acotadas entre estos dos valores, ¿no? Las razones de cambio. Entonces, vean que el concepto de derivada no abandona el concepto de razón de cambio, ¿no? Al menos para el caso de funciones de Rn en R, ¿verdad? Cuando evaluamos la derivada, evaluamos en ciertos vectores unitarios, ese valor se interpreta como la razón de cambio, puesto que es la derivada direccional, que ya habíamos visto que era la razón de cambio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, fíjense que en realidad hay una relación entre quién debe ser U1 y quién debe ser U2. De hecho, resulta que U1 debe ser el negativo de U2, ¿verdad? Es decir, la dirección contraria en donde se alcanza el mínimo, la mínima pendiente o la mínima razón de cambio es justo la contraria de donde se alcanza el máximo, ¿verdad? Sí, lo cual tiene cierta lógica, creo, ¿no? Sí, entonces, miren, de hecho lo que vamos a probar es que hay esta relación, ¿verdad? Que la U1, donde se alcanza la mínima razón de cambio, no es más que el negativo de donde se alcanza la máxima razón de cambio, ¿de acuerdo?
Entonces, pues esa es una proposición que vamos a probar, ¿sí? Que dice lo siguiente. Una función que sea derivable en un punto, entonces aseguramos que existe un vector U0, un vector unitario en Rn, ¿verdad? Recuerden que esto representa los vectores unitarios, ¿sí? Tal que, ¿qué? Pues que la derivada de f, la derivada direccional en cualquier otro vector u es menor o igual que la derivada direccional en la dirección de u0 y mayor o igual que la derivada direccional de f en la dirección menos u0. Es decir, aquí en u0 se alcanza el máximo y en menos u0 se alcanza el mínimo, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Así están relacionados. Es una notación, Daniel. Es una notación muy estándar. Para denotar a los vectores se le pone N1. Porque, por ejemplo, en los vectores unitarios de R2 se le llama S1. Es una forma de denotar a la circunferencia unitaria, ¿verdad? Es una convención de hace muchísimo tiempo, ¿no? De los topólogos. Esa es otra razón, ¿verdad? Porque es un objeto de dimensión n-1, ¿verdad? Los topólogos diferenciales son los que de alguna manera pusieron esta. Los topólogos diferenciales son los que bautizaron a este conjunto de esa manera. Y es por la razón que dice Eric, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a probar esto, chicos. Vamos a hacer la demostración. De hecho, fíjense, esto vale para cualquier función y lo que sea que valga su derivada. Si la derivada no es la constante cero, ¿verdad? Que por cierto, la constante cero es la única función lineal que es constante, ¿verdad? ¿Sí? La única función lineal que puede ser constante es la función constante cero, ¿no? Esa función es lineal, ¿verdad? Y es la única función lineal que es constante. Entonces, si no es, efectivamente, ¿verdad? Entonces, si no es la función constante cero, pues entonces estas direcciones U0 es único, ¿verdad? Porque si es la constante cero, pues todo vale cero, ¿verdad? Entonces, en todas las direcciones todo vale lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la unicidad pues, solo se cumple si no estamos en el caso cero, ¿verdad? Entonces, vamos a probar esta afirmación, ¿sí? Entonces, como ya lo dijimos, ¿no? Dado que toda función lineal es continua y que este conjunto es radioacotado, pues sabemos que existe un U0 en donde se alcanza el valor máximo, ¿verdad? Y ahora lo que voy a demostrar es que el valor mínimo se alcanza en menos U0, ¿verdad? Entonces, para eso voy a recurrir a otro ejemplo, ¿no? Voy a tomar otro problema, voy a tomar un vector arbitrario en Sn-1, o sea, un vector de norma 1 arbitrario. Entonces, su negativo, menos u, también está en Sn-1, ¿verdad? Porque su norma sigue siendo 1. ¿Estamos? Y, pues entonces, dado que aquí en U0 se alcanza el máximo, entonces la derivada direccional en la dirección de menos u de f en x0, pues es menor o igual que la derivada direccional de u0 en f de x0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, no? Porque en u0 se alcanzaba el máximo, ¿no? Y luego, bueno, si multiplico por el signo menos, bueno, voy a usar un resultado que también les dejé de problemita por ahí. El primer problemita, creo, de este capítulo es demostrar, bueno, de hecho aquí está la prueba, de hecho les voy a hacer la prueba de ese problemita. La derivada direccional de f en la dirección del vector menos u0 en x0, por definición, bueno, no por definición, probamos que debería de ser el valor de la derivada de f en x0 evaluada en menos u0, ¿no? ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí? Y ahora, como esta es una función lineal, pues saca la constante menos 1, entonces por ser lineal, y esto que está aquí, esta derivada, pues no es más que la derivada direccional, la derivada evaluada en U0, es la derivada direccional en la dirección de U0, ¿verdad? Entonces, este es menos, y pues bueno, por la desigualdad de aquí arriba, ¿verdad? Esto es, como es igual, aquí estoy usando la desigualdad de aquí arriba, ¿verdad? Y otra vez estoy usando que es lineal, meto el menos 1 y ya me queda esto. ¿Sí? ¿Está claro? De hecho, esta es la prueba del ejercicio 1, creo, de este capítulo.
¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Y bueno, pues esto ya prueba que en la dirección del vector menos u0 es menor o igual que la derivada direccional en cualquier otro vector u, ¿verdad? ¿Sí? La primera desigualdad es por la desigualdad de arriba, ¿no, Eric? Sí, estoy multiplicando por menos, ¿verdad? Menos esta es mayor o igual que menos esta, ¿no? Ujú. Ajá, pero esa ¿por qué se da? Esta se da porque estoy diciendo que en U0 se alcanza el máximo, ¿no? En U0 se alcanza el máximo para todo punto en Sn-1, ¿no? Ujú. Ah, ok, ok. Sí, ¿Verdad? ¿Sí estamos? sí, sí, sí. Gracias. Bueno, entonces ya está, ¿verdad? Con esto probamos que efectivamente el mínimo se alcanza, ¿no? Ya con esto vemos que el mínimo se alcanza en menos U0, ¿verdad? Esto es donde es menor o igual que en cualquier otro vector, ¿verdad? En la dirección de cualquier otro vector. Y ahora, pues lo que sigue es probar la unicidad, ¿no? La unicidad de U0. Entonces, bueno, pues como siempre se pasa con la unicidad, pues vamos a suponer que hay otro, ¿verdad? ¿Sí? Supongamos que no es, que la derivada no es la constante cero, ¿verdad? Y por lo tanto, si no es la constante cero, el valor máximo pues no puede ser cero, ¿verdad? ¿Sí? Y supongamos que existe otro elemento distinto de U0 en donde vale lo mismo, ¿verdad? Que en U0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la idea? La idea es llegar a una contradicción, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que son diferentes. ¿Estamos? ¿Hasta ahí va bien? Entonces, bueno, pues primero vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a notar que este vector U0', donde estoy suponiendo que se alcanza también un valor máximo, no puede ser menos U0. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si fuera igual a menos U0, su suma sería el vector 0, ¿verdad? Y por lo tanto, ya sabemos que el 0, toda función lineal manda el 0 en el 0, ¿verdad? Pero si el 0 fuera este vector, por la linealidad, me quedaría esto, ¿verdad? ¿Sí? Y como estamos suponiendo que estos dos valores son iguales, eso sería dos veces este valor, pero eso me diría que el valor de la derivada en U0 era 0. Y habíamos supuesto que no, ¿verdad? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces ya con esta contradicción probamos de entrada que el U0' no puede ser menos U0. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Porque porque es el valor máximo, ¿no, Eric? Y recuerda que el mínimo es el menos esto, ¿no? Ujú. Entonces el valor máximo no puede ser negativo, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Ujú. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, bueno, pues entonces, de entrada, si existe otro vector en donde la derivada toma el mismo valor máximo, de entrada no puede ser menos U0. Uh-huh. Y entonces este vector no puede ser el vector 0, y por lo tanto puedo tomarme su vector unitario, ¿verdad? Que ahora sería un vector en Sn-1, ¿no? ¿Verdad? Ya que este vector no es el vector 0, me tomo el unitario en esta dirección, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, pues vamos a hacer un poquito de cuentas. ¿Quién sería el valor de la derivada en este vector? Bueno, como estamos suponiendo que la derivada vale lo mismo aquí y aquí, haciendo cuentitas, ¿verdad? Dado que este valor y este valor son el mismo, el valor en este nuevo U tilde me daría esto, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este valor estoy suponiendo que es igual a este, ¿verdad? ¿Sí? Y de aquí concluyo, ¿no? ¿Sí? Este, aquí hay un error, ¿verdad? Dice que es diferente de menos U0. Aquí me falta un menos, ¿sí? Voy a recurrir a un problema ahora, el problema 8 del capítulo 1. Se tiene que, es decir, no son paralelos, ¿verdad? U0' y U0 no son paralelos, ¿no?
y por lo tanto la norma de 1 de esta suma debe ser estrictamente menor, ¿verdad? Porque recuerden que cuando se daba que la norma de una suma era igual a la suma de las normas, ¿qué tenía que pasar para que eso fuera cierto? Bueno, pues que como que fueran en la misma dirección, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces, como son diferentes, ¿de acuerdo? Pues puedo asegurar que la norma de esta suma es estrictamente menor que la suma de las normas. ¿Sí está claro? Ujú. Está bien esa implicación, dado que este vector U0' no es el vector U0, y tampoco es menos U0, por cierto, ¿verdad? Pero esto basta con decir que no es el vector U0, ¿sí? Para que entonces yo pueda asegurar que la norma es estrictamente menor, ¿verdad? Entonces, bueno, de aquí se concluye que si divido por la norma de U0' más U0, pues me queda esta desigualdad, ¿no es cierto? Este numerito va a ser mayor que 1, ¿de acuerdo? Pero pues este numerito apareció aquí, ¿no, chicos? Este numerito apareció aquí, entonces multipliquen por ambos lados, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tendría que pasar? Fíjense. Entonces, multiplicando de ambos lados por la derivada de f, que no es cero, ¿verdad? Este valor no es cero. En la desigualdad anterior, multiplico por la derivada de f de x0 en u0, o sea, multiplico por este número, ¿sí? Pues me queda esta desigualdad, ¿no? Multipliqué por 1 y aquí multipliqué por este. Pero este número ya había yo visto que era la derivada evaluada en el vector utilde, ¿verdad? En ese vector que construí. Pero esto es una contradicción, ¿no? Porque habíamos visto o habíamos dicho que este era el valor máximo, ¿no? Y aquí resulta que puedo construir un nuevo vector, el vector utilde, en donde la derivada direccional o el valor de la derivada en u tilde es estrictamente mayor, ¿verdad? Entonces, esto es una contradicción, ¿no, chicos? Sí, esto contradice la propiedad de que este era el valor máximo, ¿verdad? Y por lo tanto, pues entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue suponer que existía otro, ¿verdad? Diferente. ¿Estamos? Por lo tanto, esto prueba que U0 es único. ¿Estamos, chicos? ¿Sí está bien? ¿Todo bien? ¿O alguna duda? ¿O todo bien? Bueno, entonces, ojo, bueno, ya con este resultado, ¿sí? Con este problema de que nos probamos la existencia de la dirección en donde la derivada direccional toma su máximo valor, ¿sí? Y su mínimo valor, voy a dar paso a una definición, ¿sí? Vamos a definir, ¿sí? Vamos a decir que si una función es derivable en x0, vamos a definir el gradiente de f de x0, que lo vamos a denotar así, como el vector dado por, ¿quién? Bueno, pues como la derivada direccional por el vector u0, en donde u0 pues, es el vector que acabamos de probar que existe, ¿verdad? A este vector multiplicado por el valor de su derivada direccional, ¿sí? Es decir, esto está multiplicado por la derivada de f en x0 evaluada en u0, ¿verdad? ¿Sí? A este vector es a lo que le voy a llamar el gradiente. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, ahorita no hablé para nada de coordenadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo puedo definir el concepto de gradiente sin hablar de coordenadas. ¿Estamos? Entonces, este vector, si se dan cuenta, lo que me dice es que es un vector que apunta en la misma dirección en donde se alcance el valor máximo de las derivadas direccionales, ¿no es cierto? Sí, no es exactamente el mismo, ¿verdad? Este vector no necesariamente es unitario, es este vector unitario multiplicado por este número que siempre es positivo, ¿verdad? O mayor o igual que cero, ¿no? Porque, bueno, pues aquí si la derivada pudiera ser cero, este número se hace cero, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿O alguna duda? ¿Todo bien hasta ahorita? Y a ese vector es al vector al que le voy a llamar el gradiente, ¿verdad?
Entonces está claro, ¿verdad? ¿Quién es el gradiente, no? Ujú. Para nosotros el gradiente es el vector, ¿sí? Que apunta en la dirección en donde la derivada direccional alcanza su máximo valor y su magnitud es el valor de esa derivada direccional, ¿verdad? ¿Sí? Justo esa es su magnitud de este vector al que le estoy llamando el gradiente, ¿verdad? ¿Estamos? Y bueno, ahora voy a probarles a qué es igual una vez que estamos en un sistema de referencia, una vez que estamos trabajando con coordenadas, a qué es igual este vector gradiente, que supongo que la mayoría es lo que recuerdan. ¿A quién es igual? ¿Quiénes serían las coordenadas de este vector gradiente? Supongo que algunos ya saben o han visto quién es el vector gradiente puesto en términos de coordenadas, ¿no? ¿No? Ahora algunos sí ya lo han visto, yo estoy seguro que por allí algunos han visto quién es el vector gradiente, ¿verdad? Uh-huh. Las entradas del vector gradiente, como vector ya puesto en la base canónica, son las derivadas parciales, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, ¿verdad? Sí, hay algunos por ahí que desde prepa se los enseñan. Pero bueno, entonces miren, vamos a probar que efectivamente, las coordenadas de ese vector son esas que dicen, ¿verdad? Son las derivadas parciales. Y para eso, entonces voy a recordar que la derivada, les decía, ¿no? La derivada direccional de la función f en la dirección de un vector u coincide con ser la derivada de f evaluada en u, ¿verdad? Y por otra parte, ¿sí? Recuerden que el vector que representa a la derivada en un cierto sistema coordenado, ¿no? En la base canónica, ahí es donde estén representados todos los vectores, ¿sí? Era este vector, ¿verdad? Que la derivada se podía pensar de esta manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, fíjense, pensándolo así, ¿sí? Ahora recordemos que el producto punto de dos vectores, ¿sí? Se puede escribir en términos de las normas, ¿no? El producto punto, esta es una identidad que probamos desde el primer capítulo, ¿no? Es el producto de las normas, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forman los vectores, ¿no es cierto? Ahora, el vector u es unitario, por eso nomás nos queda la norma del vector de las parciales, ¿sí? Y este producto punto, ¿cuándo alcanza su máximo valor? De esta expresión se puede concluir fácilmente cuando esta alcanza su máximo valor. Pues cuando el coseno de teta es 1, ¿verdad? ¿Y cuando es el coseno de teta es 1? Pues cuando teta es 0, ¿verdad? ¿No es cierto? Y si teta es 0, quiere decir que el máximo valor, que para que, que el vector donde se alcanza el máximo valor, ¿sí? Pues tendría que ser este vector 1, un, pero tendrían que ser el mismo, bueno, no tiene norma 1, ¿verdad? Pero entonces puedo concluir ¿qué cosa? ¿Sí? Puedo concluir que estos dos vectores tienen que ser paralelos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces el máximo valor se alcanza cuando coseno es esto, y por lo tanto, estos y estos, ¿verdad? Apuntan en la misma dirección, y por lo tanto podemos concluir que el vector U0, ¿no? Que probamos que era el vector donde se alcanza el máximo valor, la derivada direccional, pues tendría que ser ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? ¿Estamos bien? Uh-huh. Pues ya de ahí, ¿verdad? Sí, ya de ahí, pues recuerden que puedo concluir usando pues la definición del vector gradiente, ¿verdad? Pues esta derivada sería esto, y por lo tanto el gradiente sería este vector, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Estamos bien? Es decir, estas son las coordenadas del vector gradiente. ¿Qué pasa, Bruno? Esta identidad de por qué la derivada de U0 en f de x0 tiene que ser la norma. Porque fíjate que
¿Estás de acuerdo en que esto está bien? Bueno, entonces ahora sustituye eso aquí, con este vector, ¿no? Con U0, ¿no? Este es quién, este es el mismo entre esta norma, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces te queda el producto punto entre la norma de este vector, pero el producto punto es la norma al cuadrado, ¿no? Dividido entre la norma, pues ya me da la norma, ¿verdad? ¿Sí está claro? Ujú. Por eso es que esta derivada es esto, y pues ya está, ¿verdad? Entonces el gradiente es este vector, ¿verdad? Que esa es la forma tradicional en que le suelen definir el vector gradiente, ¿verdad? Pero yo primero prefiero darles una definición más abstracta, digamos, más que no dependa de las coordenadas, ¿verdad? Estas serían las coordenadas del vector gradiente, pues en el sistema de referencia donde estamos trabajando con las coordenadas x1 hasta xn, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Bueno, chicos, a lo mejor es el momento ahorita de preguntarles, bueno, está un ejemplo. A ver, vamos a terminar este ejemplo. Para calcular el gradiente, ¿verdad? Si calculo esto en el punto 2,1, pues entonces estas son las derivadas parciales, ¿verdad? Y por lo tanto el gradiente es este vector, ¿no es cierto? Ujú. Que, bueno, pues eh, la función lineal que representa la derivada, pues es esto, ¿verdad? Es el gradiente de f, el vector de las derivadas parciales, punto xy, ese es el vector, ¿verdad? Y este es, por lo tanto, la transformación lineal trasladada al punto 2,1, ¿verdad? Ujú. Sí, y bueno, pues se puede probar. Podemos probar haciendo cuentas, pues que esa es la derivada, ¿verdad? Sí, estas son cuentitas, este, creo que después las pueden checar fácilmente y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, este es el vector unitario, hice cuentas. Ujú. Entonces, este vector determina la dirección en la que, parados en el punto, obtenemos la máxima razón de cambio, ¿verdad? Es decir, donde la derivada direccional es máxima. ¿Sí? También tengo una cosita de GeoGebra que muestra que efectivamente eso pasa, ¿verdad? Si quieren, ahorita la vemos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando cortamos la gráfica y vemos. Entonces, a ver, chicos, vamos a verla, vamos a verla. Otra vez, déjenme ver si no se me traba el GeoGebra y les comparto con el dibujito. Entonces, a ver, otra vez. A ver si funciona o no funciona. Ahí está. Entonces, a ver, déjenme compartírselos. Vamos a... Sí lo ven ya, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta es la función, ¿verdad? Esta es la función. Y miren qué padre. Esto que les estoy mostrando es justo el plano. Déjenme presentarles el plano. Es este plano, ¿sí? Que construí con base en el vector gradiente, ¿verdad? ¿Sí? El vector gradiente, que por cierto es, bueno, no sé si lo dibujé. Aquí está el vector gradiente, aquí se ve. Bueno, se debería de ver. Déjeme ocultar la función. Este es el vector gradiente, ¿verdad? Este negrito. Ujú. Calculé el vector gradiente y entonces estoy tomando el plano
que pasa por ese vector gradiente y en dónde corta. Bueno, pues si se fijan, apunta en la dirección donde la función de hecho va a alcanzar su máximo, ¿verdad? De hecho ese plano y esa parábola pasa por el punto máximo, ¿verdad? Ujú. Como ven. Ujú. Está padre, ¿no? ¿De acuerdo? Y de hecho podemos pues, comparar con otros en otra dirección, ¿no? Miren, podemos, déjenme quitar eso y tomar otro plano. Déjenme quitar esa recta. Quitamos esa recta. No, ¿verdad? De hecho, esta es la de máxima pendiente, ¿no, Bruno? Esta es la de máxima pendiente, precisamente, ¿verdad? Es la de máxima pendiente. Voy a mostrarlo poniendo otro plano. Déjeme ver si este es el plano. No, este es el plano bueno, ¿verdad? Este es el plano máximo. Déjeme tomar otro plano. Que por aquí debo de tener otro plano. Creo que es este. Otro plano. Ahí está otro plano, ¿verdad? Ese no apunta en la dirección del vector, del vector gradiente. De hecho, quito la función. El vector gradiente sigue siendo ese, entonces no es un plano que esté en la dirección perpendicular, ¿verdad? Es otro plano y intersecta en otra parábola, ¿verdad? Sí, otra parábola. Y la recta es esta, ¿verdad? Que si la ven, pues está más agachadita, ¿verdad? No está tan inclinada como la otra, ¿no? Ujú. Que por cierto, pues sí, es una recta que también vive en el plano tangente, ¿verdad? Ujú. Voy, a ver, déjenme ver si pongo la de la máxima pendiente. Déjenme quitar y poner el, el plano y la recta de máxima pendiente. Déjenme poner la otra y ahí está. La recta de máxima pendiente, ¿verdad? Ujú. Una se ve más acostada que la otra, ¿verdad? Una es la de máxima pendiente y otra está más acostada, que es esa, ¿verdad? Ah, pues eso es como, Eric, ¿qué me decías? Si estamos buscando una dirección en la que el plano crezca a alguna razón de cambio específica, pero que no sea la máxima. Bueno, pues eso es como buscar en qué dirección el valor, la derivada toma cierto valor, ¿verdad? Ujú. Exacto, sí, de hecho, encontrar el gradiente geométricamente es como tomar el plano tangente, ¿verdad? Tomar el plano tangente y ver en qué dirección está la recta con mayor pendiente, ¿verdad? Ese es un poco, ¿no? Ujú. En el plano tangente, sí, ver cuál es. De hecho, déjame quitar estos planos, quito estos planos. Déjeme ver si este es el otro plano, sí. Y si pongo el plano tangente, ahí está el plano tangente. Y sobre el plano tangente, me estoy fijando como en las rectas de mayor pendiente, ¿verdad? Habría que verlo en la dirección perpendicular, que no sé cuál es, ¿verdad? Pero habría que ver cuál es la dirección perpendicular. Y sobre esa es la de mayor pendiente. ¿Estamos? Sí, aquí a lo mejor se alcanza a ver un poco, ¿no? Que sobre ese plano estoy buscando la recta de mayor pendiente. Todas las demás se ven más acostaditas, ¿verdad? Ujú. Sí, exacto. Si vemos el plano de frente, pues es la vertical, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad, Bruno? Exactamente, si lo vemos así de frente, que es justo la dirección en la que está como el vector gradiente. Ahí está el vector gradiente. Es como la recta vertical, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ujú. O si acostamos el plano, si lo viéramos desde arriba, como que lo veríamos de mayor pendiente, ¿verdad? Ujú. Está bonita la geometría, ¿no? Está bonita la geometría, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Ah, ¿cuál es el de la pendiente mínima, Silgi? Pues nomás hay que verlo al revés, ¿verdad? Sí, nada más hay que verla porque pues es la misma recta, ¿no? Silgi, nada más que la estás viendo, ¿sí? Desde atrás del plano, digamos, ¿verdad? En el otro sentido, efectivamente. Entonces, nomás cámbiate de posición, ¿verdad? ¿Sí? Mira, por ejemplo, esta recta, ¿no? Tiene cierta pendiente positiva. Si la tomas en la dirección contraria, es decir, te cambias, pues ahora la ves con la pendiente negativa, ¿no? ¿No? ¿Verdad? ¿Estamos? Ujú. Que eso tiene que ver con el primer problema que les decía, ¿verdad? La derivada direccional en la dirección de un vector u es igual a menos la derivada direccional en la dirección del vector menos u, ¿verdad? ¿Sí? O la derivada direccional en la dirección menos u es igual a menos la derivada direccional en la dirección del vector u, ¿verdad? Algo así como que saca el signo, ¿no? Ujú. ¿Estamos, chicos? ¿De acuerdo? Está bonita, ¿no? La geometría. ¿Estamos? Bueno, chicos, entonces, ok, este es un poco de la geometría y déjenme ver qué sigue. Exacto, si lo ves del otro lado, ¿no? Si lo ves del otro lado, ¿no, Maximiliano? Sí, tú estás viendo tu plano de frente, ¿no? Y ves una recta de pendiente positiva. Ahora, dale la vuelta al plano y estás viendo la misma recta, pero con pendiente negativa, y esa es la mínima, ¿verdad? Sí, está bien. Nada más es cambiar de posición porque estás cambiando el sentido contrario. Efectivamente, la dirección de mínimo crecimiento, donde la razón de cambio es mínima, es negativa, es menos el gradiente, ¿verdad? Efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, a ver, nomás déjame ver con qué me sigo. Ok. Este, a ver, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Este, ¿Continuamos o seguimos? Este, ¿quieren ir al baño? ¿Quieren tomar un break y continuamos un ratito? Como ustedes me digan. Sí, si quieren podemos volver a las 12:30. Bueno, no, Bruno, no es el generado por ¿a qué plano te refieres? El plano tangente, ah, sí, perdón. No es exactamente el gradiente, ¿eh? Ahorita, si regresamos luego a las diapositivas de la definición del plano tangente, vas a ver que no es ese exactamente el vector normal, pero sí incluye. No puede ser, ¿verdad, Bruno? Porque el plano, el gradiente vive en Rn y en R2 y el plano vive en R3, entonces su vector normal tiene que ser un vector en R3. Ujú. No, sí está claro, ¿no? Entonces fíjate que lo que se tiene que hacer es al vector gradiente, agrégale una tercera coordenada que sea 1 y esa es un vector normal al plano tangente. Ujú. Bueno, pero nos vemos en unos minutos, ¿no? A las 12:30, ¿les parece bien? Bueno, chicos, espero no haber perdido muchos. Espero que sigan ahí. Ya de regreso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Sí, híjole, eso me preocupa, Bruno. Creo que ya han muerto varios. Espero que.
tengan noticias, a ver si luego me platican si tienen noticias de algunos de los que ya no han regresado. Estaría muy bien saber por qué ya no han vuelto. Exacto. ¿Qué pasó con esos caídos? Ok, ok. Bueno, esperemos que sí. Ok, chicos. Entonces, muy bien. Esperemos que sí. Ok, entonces, continuemos para ver, digamos, ya vimos un poquito la geometría y ciertas cosas de la derivada, y ahora vamos a ver algunas propiedades de la derivada, ¿no? Este, por ejemplo, una primera propiedad que queremos ver de la derivada y que estábamos tratando de conservar, no sé si ahí se acuerdan, ¿no? Aquella propiedad de que si una función era derivable en un punto, entonces tenía que ser continua en el punto, ¿no? Eso nos desagradaba por ejemplo, de las derivadas direccionales, ¿verdad? Si solo hablábamos de derivadas direccionales, pues podría haber funciones que tenían derivadas direccionales en todas las direcciones, pero que ni siquiera podía ser una función continua, ¿no? Entonces, vamos a ver que la definición de derivada que dimos preserva esa propiedad, ¿verdad? Es decir, se puede asegurar que si una función es derivable, como lo habíamos dicho, pues entonces también es continua, ¿no? Y es muy sencillo, ¿verdad? También es una prueba que se puede casi copiar de la definición del caso real, con algunas modificaciones pequeñas, pero en el fondo es muy parecida, ¿verdad? Entonces vamos a probar que si una función es derivable en el sentido que lo dijimos, entonces la función también es continua en el punto, ¿verdad? Es decir, se preserva esta propiedad. Pues bueno, pues según nuestra definición de derivabilidad, sabemos que pues esta transformación lineal, la derivada, satisface esta condición. Y bueno, pues entonces, bueno, para puntos distintos de x0 tenemos esta identidad, ¿verdad? Esta diferencia de aquí arriba la podemos ver de esta forma, que espero que les recuerde un poco la demostración del caso real. Y si tienen eso, pues miren, si toman el límite de esta diferencia, entonces sería el límite de este producto y este límite valdría 0, ¿verdad? Este vale 0 y este también vale 0, ¿no? Este vale 0 porque la función es derivable. Entonces, esta expresión tiene límite, ¿verdad? Pero pues, recuerden que las derivadas son funciones continuas, ¿no? Entonces, el límite de la derivada, cuando este vector tiende a 0, ¿verdad? Cuando x tiende a x0, esto tiende a 0, pues entonces este límite vale 0, ¿verdad? Y bueno, si este límite vale 0, es decir, esta expresión sí tiene límite, entonces, y todo este límite vale 0, pues ya podemos concluir que esto, ¿verdad? Aquí hice el truquito de sumar y restar para que lo vieran con todo cuidado, pero ya nos dice que esta expresión también tiene límite y tiene límite 0, ¿verdad? Y por lo tanto, pues esto prueba que la función es continua, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, la prueba también resulta ser muy, muy sencilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces se preserva esta propiedad, ¿verdad? De que toda función derivable en un punto es continua en ese punto, ¿verdad? Esa es una de las primeras propiedades. Y por supuesto que también vale lo del regreso, ¿no? Es decir, aquí también sucede que si una función puede ser continua, ¿no? Sí, pero no necesariamente derivable. Y pues, ¿cuál creen que es el ejemplo? Pues el ejemplo es como la generalización del clásico ejemplo en los reales, ¿no? Si en los reales el ejemplo era el valor absoluto, pues aquí el ejemplo claro pues son la función que a cada x le asocia su norma, ¿verdad? Que es casi la misma que en el caso real, ¿no? Y a ver, esta función pues claramente es continua, ¿no? Por supuesto que es continua, ¿verdad? Y cómo ver que no es derivable. ¿Cómo sería una forma de ver que esta función, en el cero, ¿verdad? Todo el tiempo estamos hablando en el cero, es continua en todas partes, en particular en el cero, pero vamos a ver que no es derivable en el cero. ¿Cuál sería una forma de asegurarnos que esta función no puede ser derivable en el cero? ¿De qué manera? Como ustedes podrían decir, esta función no es derivable en el cero por esta razón. ¿Cuál sería una buena razón?
Límites laterales, Leonardo, pero eso está un poco complicado, ¿no? Los límites laterales en Rn no los definimos, ¿no? Pero algo parecido a eso, Leonardo, algo parecido a eso. Cuando nos restringimos a una recta, a lo mejor sí podemos hablar de límites laterales, ¿no? ¿Qué tal? Que el límite no exista, el límite de la derivada, Gregorio. Bastaría con que no exista una derivada parcial, ¿verdad? O con que no exista una derivada direccional, ¿no es cierto? Bastaría con que mostráramos que que una derivada direccional no exista en el cero para que pudiéramos concluir que entonces no es derivable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque toda la función derivable en un punto deben de existir sus derivadas direccionales, ¿no? Entonces el criterio con el que vamos a probar que no, ¿sí? Es mostrar que no existe de hecho ninguna derivada direccional en el cero, ¿verdad? Que eso se reduce un poco al caso real, ¿no? Por eso lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, pues bueno, calculemos cuál sería el límite de una derivada direccional en la dirección de un vector u, haciendo cuentas, ¿verdad? Nos queda esto. Pero justo este es el límite que ya sabemos que no existe, ¿verdad? Que es un poco como lo que decía Leonardo, ¿verdad? Llevarlo un poco como al caso real, ¿verdad? Sí, por límites laterales, ahora sí, ¿verdad? Porque este ya es uno de R en R, ¿no? Este ya es uno de R en R, ya es un límite, por límites laterales se prueba que este límite no existe, ¿verdad? Este límite ya sabemos que no existe, ¿verdad? Precisamente usando límites laterales. ¿Está bien, Leonardo? De alguna manera lo llevamos a lo que tú decías, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ¿verdad? La prueba de un ejemplo de una función que sí es continua, pero no es derivable, ¿verdad? Es continua en todos sus puntos, de hecho. ¿Estamos? Y ya que estamos en esto de los contraejemplos, ¿verdad? También vamos a mostrar que el hecho, ya usamos ahorita el resultado de que dice que si una función es derivable en un punto, entonces tienen que existir todas las derivadas direccionales en ese punto, ¿verdad? Pero bueno, ya habíamos visto un ejemplo donde eso no es cierto, ¿verdad? Uno de los primeros ejemplos, una función muy sencilla, ¿verdad? Esa función que a la parábola la mandaba a la altura 1, ¿sí? Era un ejemplo de una función que tiene todas sus derivadas direccionales y que ni siquiera era continua, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar otro ejemplo que además nos va a servir mucho más adelante. Otro ejemplo donde también se ilustra que no existen las derivadas direccionales, digo, perdón, que sí existen todas las derivadas direccionales en todas las direcciones, pero que sin embargo la función no es derivable, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la existencia de las derivadas direccionales en el punto es una condición necesaria de la derivabilidad, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces, con esto voy a dar un ejemplo de otra función, ¿sí? Un poquito más elaborada que la que di al principio. Vamos a tomarnos esta función y vamos a mostrar que sí existen todas sus derivadas direccionales, ¿de acuerdo? En el cero, ¿no? En el cero claramente es el punto donde está en cuestión, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a mostrar que todas las derivadas direccionales en el cero sí existen, ¿verdad? Para todo vector U. Y bueno, entonces primero voy a tomarme un vector unitario, ¿verdad? Un vector U de la forma U1, U,2, y voy a analizar primero el caso en el que U2 no sea cero, ¿sí? O sea, que no sean ni el vector 1,0 ni el vector menos 1,0, ¿verdad? Me voy a tomar un vector diferente de esos dos, y bueno, pues las cuentas son muy fáciles, ¿no? Tomar la definición, y la definición me asegura esto, ¿verdad? F evaluado en H, U, según la regla de la correspondencia que dimos, es esto, haciendo cuentitas, ¿sí? Me queda esto, cuando tome el límite, cuando h tiende a 0, pues ya me queda u1 cuadrado por u2 entre u2 cuadrado, y me queda este número, ¿verdad? Entonces la derivada direccional en ese caso sí existe. ¿Sí están claras las cuentas? A ver, se los dejo un momento para que vean si las cuentas están más o menos claras. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿verdad? Para estos vectores sí existe, y solo me falta un caso, ¿verdad? Solo me falta el caso en el que U2 sea 0, es decir, que el vector U sea el más menos 1,0, ¿verdad? Y en ese caso también es muy sencillo evaluar
la derivada direccional, ¿verdad? Hay que escribir la definición, ¿verdad? Evalúo, ¿sí? Dado que u es el vector más menos 1,0, pues me queda esto. Uh-huh. Pero bueno, como la coordenada y en ambos aquí es 0, pues entonces la función vale 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces la derivada direccional también vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí existen todas las derivadas direccionales, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí está bien también? Uh-huh. Entonces, ok, perfecto. Existe para todo. Pero por qué no es una función, por qué no es derivable en el cero esta función? A ver, les recuerdo la función. ¿Por qué esta función no es derivable en el cero? ¿Cuál sería una forma muy sencilla de concluir que esta función no es derivable en el cero? Sin tener que probar con todas las funciones lineales ni cosas de ese estilo. Efectivamente, ¿verdad? Porque no es continua en el cero. Ya la habíamos visto, ¿verdad? Sí, no es continua en el cero, cero, ¿no? Les recuerdo que si evaluábamos la función en los puntos de la forma t, t cuadrada, ¿verdad? Con t distinta de cero, cuando t tiende a cero, ¿no? Los valores, de hecho la función es la constante un medio, ¿verdad? Ya con eso bastaba, ¿verdad? Ya con eso bastaba, porque estos vectores tienden al cero, cero y se va al un medio, ¿no? Y por otras rectas, por cualquiera de los ejes se va al cero, ¿verdad? Entonces no es continua, y si no es continua, pues entonces tampoco es derivable, ¿verdad? No es continua en el cero, entonces no es derivable en el cero. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Pero bueno, tiene la bonita propiedad de que todas sus derivadas parciales existen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, miren, vamos a ver, analizar un poquito más de cerca, ¿no? Esta función. Porque lo que quiero buscar es, si es cierto que no basta con que existan las derivadas direccionales en todas las direcciones en un punto, no basta para que la función sea derivable en ese punto, como que ¿qué otra propiedad le podríamos pedir? Además de la existencia de las derivadas direccionales, ¿qué otra propiedad podemos pedir para garantizar la derivabilidad de la función en el punto x0? Si la existencia de las derivadas direccionales no es suficiente, alguien sabe ya de qué se trata, ¿verdad? Que sea continua, ¿quién? Continua o uniformemente continua, ¿quién? La función. Oh, eso sería interesante, ¿verdad? Pues va a resultar que no, Silgi, pero ahorita no sé, habría que buscar un ejemplo, ¿verdad? En que aún a pesar de que existen las derivadas, de hecho, fíjate que ¿sabes cuál serviría como ejemplo? El ejemplo de la función que puse en un principio, aquella que levanté, ¿no? Aquella que levanté a la constante 1, ¿sí? Y todo lo demás 0, la puntita, el vértice de la parábola la puedo bajar al 0, y entonces ya la hago continua, ¿verdad? Pero se puede probar que esa no es derivable, hasta donde recuerdo. Creo que ese ejemplo funcionaría, ¿sí? O sea, habría que checarlo, pero creo que ese funcionaría. Uh-huh. No, de hecho, fíjense que vamos a buscar un resultado, ¿sí? Con el ejemplo anterior, fíjense, el ejemplo anterior. El valor absoluto. Pero, ¿cómo sería eso, Omar? El valor absoluto de R en R, pues no existen sus derivadas, o la generalización del valor absoluto, no existieron sus derivadas, ¿no? Sí hay, de hecho sí hay, en el libro viene un ejemplo, ya me estoy acordando, en el libro, nomás que ya no lo puse, tomen la función f de x, y igual al valor absoluto de x por y. Uh-huh. Que de alguna manera es un poco la idea de Jesús Omar. Pero a ver, vean en el libro, ¿sí? Vean en el libro esa función, y en el libro, en ese ejemplo, pruebo que todas las derivadas direccionales existen, incluyendo las derivadas parciales, en el 0, 0,
Pero, no, pero en ese ejemplo creo que sí, la función sí es derivable. No recuerdo ahorita. Habría que pensar en un ejemplo. Ujú. Creo que eso se los quedo de ver, ¿no? Sí. Creo que ese ejemplo no funciona, el de x por y, porque ese sí resulta ser derivable en el 0, 0. Ujú. Pero no, miren, vamos a ver. Realmente las condiciones que andamos buscando van en otra dirección. Tienen que ver con las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, a ver, chicos, el ejemplo que acabo de ver, puedo calcular sus derivadas parciales en todos los demás puntos, ¿sí? En todos los demás puntos puedo calcular sus derivadas parciales. Si quieren, aquí las calculé explícitamente siguiendo las fórmulas de derivación, ¿no? De las que hablamos, si un cociente, la regla de Leibniz y todo eso, ¿no? ¿Sí? Como era un cociente, pues lo de abajo va elevado al cuadrado, la derivada del primero por el segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Así se pueden calcular todas las derivadas todas las derivadas parciales en cualquier punto x, y. Y si las calculan, pues dan estas, ¿sí? Eso es nada más cosa de ponerse a hacer los cálculos, ¿verdad? Sí. Y entonces, fíjense, ¿qué tienen de particular estas derivadas parciales? Bueno, pues tienen algo. Si yo tomo el límite de cualquiera de estas derivadas parciales por puntos de la forma t, 0, ¿no? Si hago y igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si fue t igual a 0? Y igual a 0, ¿verdad? Si hago y igual a 0, estas de aquí arriba se van a 0, ¿no? Y algo equivalente debería de suceder si hago y igual a 0, también se va a 0, ¿verdad? Porque se cancela, algo así. Bueno, es cosa de hacer las cuentas. Ujú. No, de hecho, esta no tiene límite en estos puntos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo que quiero notar es lo siguiente. Esto sí es cierto, ¿verdad? Si hago la coordenada y, la hago igual a 0 aquí, pues como está multiplicando, esto se va a 0, ¿verdad? Ujú. Y pero si ahora evalúo en los puntos de la forma t, t cúbica, ¿sí? Si evalúo ahí, me queda esto haciendo cuentas y esto vale menos 2. El límite, de hecho, se va a menos 2, ¿verdad? ¿Esto qué me dice de la derivada parcial de f con respecto de x, chico? ¿Qué me está diciendo estos dos límites? Que no es continua, ¿verdad? Que la derivada parcial de f con respecto de x, que esta función no es continua en el 0, 0, ¿verdad? Sí. Y algo análogo se puede hacer con la derivada parcial con respecto de y, ¿verdad? Sí. También, por ejemplo, si calculo en los puntos de la forma 0, t, me voy al 0, ¿verdad? ¿Sí? Y si calculo en los mismos puntos, también creo que me voy a un medio, ¿sí? Entonces, esta función tiene la particularidad de que su derivada parcial con respecto de x sí existe en todos los puntos, pero en particular no es continua en el 0, 0. Y lo mismo sucede con la derivada parcial con respecto de y. Sí existen en todos los puntos, pero no son continuas, ¿sí? Leonardo, perfecto, ¿verdad? Pareciera que entonces, eso es lo que le falla a esta función, ¿verdad? Sí, lo que le falla es que aunque existen todas sus derivadas direccionales, incluyendo las derivadas parciales, ¿sí? El problema es que sí existen, pero no son continuas en el punto donde quiero encontrar la derivada. Entonces, todo parece indicar que debería de ser cierto un resultado, ¿verdad? Si una función es tal que todas sus derivadas parciales, bastaría con todas las derivadas parciales, fíjense, existen en un punto y además son continuas en ese punto, ¿sí? Aquí es x0, ¿verdad? No 0, ¿sí? No, Silgi, nada más de hecho, ¿qué significa? O sea, la derivada siempre es una función continua, ¿no, Silgi? Porque la derivada es una función lineal, la derivada como función, ¿verdad? ¿Sí? Eso siempre es continua, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo?
Después vamos a definir otra cosa que tiene que ver con la función que a cada x le asocia su derivada, pero es una función ya más extraña, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser otra cosa. Exacto. La derivada como función, como dice Bruno, ¿verdad? Es a cada punto x le asociamos una función lineal. Entonces ya nos movimos de espacio, ¿verdad? A un puntos en Rn les estamos asociando funciones, ¿verdad? Ya están como en un espacio de funciones, ¿verdad? Pero pues esa es otra historia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa historia más adelante, ¿de acuerdo? Pero no, aquí simplemente nos vamos a contentar con decir que si las derivadas parciales son funciones continuas, que las derivadas parciales siguen siendo funciones de Rn en R, ¿verdad? ¿Sí? O de algún subconjunto de Rn en R, ¿no? Las derivadas parciales o las derivadas direccionales se siguen comportando como funciones de algún subconjunto de Rn en R, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lo que vamos a probar es un resultado justo como que lo que dice aquí, ¿verdad? Que si una función es tal que en alguna vecindad del punto x0 existen todas las derivadas parciales en todos los puntos de esa vecindad. Y cada derivada parcial como función de Rn en R es continua en el punto x0 nada más, entonces se puede asegurar que f es derivable en el punto x0. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa va a ser una forma de concluir de garantizar una condición suficiente para garantizar la derivabilidad de una función, ¿verdad? Basta con que sus derivadas parciales existan en toda la vecindad de un punto x0 y que sean continuas solo en ese punto x0 para que podamos concluir que la función es derivable. ¿Estamos? Entonces, bueno, es esta proposición. No sé si quieren que veamos un poquito la demostración. De hecho, les voy a hacer la demostración en R2. Y bueno, si quieren ver el caso general en Rn es casi igual, ¿verdad? Simplemente aumentar un poco de coordenadas, pero en el fondo es exactamente la misma. Entonces, esta es un poco técnica, pero no tanto como la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, vemos la prueba, ¿la quieren ver? ¿Nos da tiempo? ¿Nos da tiempo? ¿O ya algunos se tienen que ir? Porque si ya se tienen que ir algunos, pues la dejamos. ¿Se tienen que ir, Leonardo? ¿Sí se tienen que ir o sí la hacemos? Ok, la hacemos entonces. Miren, es rápida, ¿eh? Y van a ver que es muy bonito. ¿Sí? Es muy bonita, miren. Se puede hacer primero con un dibujito. Voy a hacer el caso de R2 en R, ¿de acuerdo? Y miren, lo primero que voy a hacer es, entonces, suponemos que en alguna vecindad de un punto x0 y y0, sí existen las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense que voy a evaluar, si se acuerdan, en el límite de la derivada, por ahí tengo que evaluar f en xy y f de x0 y y0, ¿no? Tengo que calcular esa diferencia por ahí. Y miren, observen una cosa. La diferencia de f de xy menos f de x0 y y0 la puedo poner de esta forma, ¿no? Es decir, la diferencia entre f evaluado aquí menos f evaluado acá se puede poner como f de xy, o sea, f en este punto, menos f en este punto, más f en este punto, menos f en este punto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí está bien? Esta primera identidad está clara, ¿verdad? Aquí le puse un 0, ¿no? Simplemente. Exacto, es un 0, ¿verdad? Ah, pero miren, estoy evaluando mis funciones en puntos tales que el segmento que los une es paralelo al eje X, la primera diferencia, ¿verdad? Es evaluar la función en dos puntos tal que el segmento que une esos dos puntos es paralelo al eje X y el otro es un segmento paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que sí se vale el teorema del valor medio, ¿verdad? Para las derivadas parciales, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí.
pues, que la función evaluada en puntos, que al segmento que los une, sí hay una especie de valor medio, ¿verdad? Ujú. Entonces, espero que lo recuerden. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, Julia, perfecto. Entonces, esta diferencia se puede poner como ¿quién? Como la longitud, ¿verdad? Del segmento x menos x0 por la derivada parcial evaluada en algún punto intermedio, ¿verdad? ¿De acuerdo? La primera diferencia es así, y es la derivada parcial con respecto de x, porque este segmento es paralelo al eje x, ¿verdad? Y el otro segmento, ¿sí? El otro segmento, esta otra diferencia, estoy evaluando en puntos tal que el segmento que los une es paralelo al eje y, por eso es igual a la longitud del segmento multiplicado por la derivada parcial en algún punto del segmento, ¿verdad? ¿Sí está claro? Eso es aplicando el teorema del valor medio, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y bueno, ahora quiero que observen una cosa. Si el punto x, y está cada vez más cerca del punto x0, y0, ¿qué pasa con estos puntos? El punto xi x, y el punto x0, xi y. ¿Qué sucede con estos puntos? Si xy tiende al x0, y0, ¿qué pasa con estos puntos? Si lo construyo, esta construcción depende de cada punto xy. También tienden a x0, y0, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? ¿Sí está claro? Ujú. Entonces, esa es la siguiente observación, ¿verdad? Si el punto xy tiende al x0, y0, entonces estos puntos en donde evalué las derivadas parciales también se aproximan al punto x0, y0, ¿verdad? Está claro, ¿no? Ujú. Digo, se puede escribir con todo rigor esa propiedad, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, miren, ya con esas dos observaciones, ya estamos en condiciones de probar que la función sí es derivable. Recuerden que esta transformación lineal es la que se construye a partir de las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, esta diferencia es igual a esto, que es igual a esto, ¿no? ¿Sí? Esta diferencia la cambio por esta, que fue lo que hice al principio, ¿verdad? ¿Sí? Se escribe de esta manera, y la derivada de f en x0 evaluada en x menos x0 y y menos y0, pues es esto, ¿verdad? Es el vector gradiente en x0, punto, las coordenadas del vector, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí está claro? Que entonces esta diferencia de arriba pues es igual a esta diferencia. Lo puse en valor absoluto por ahorita, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Sí está claro? O ya los perdí. Ok, muy bien. Y bueno, ahora si aplico la desigualdad del triángulo, ¿verdad? El valor absoluto de estos términos es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Pues entonces, miren, puedo factorizar x menos x0 en valor absoluto. Uh-huh. ¿Y multiplican a quién? Pues a la diferencia, ¿no? De esta derivada parcial evaluada en este punto, menos la derivada parcial evaluada en x0 y y menos y0, ¿verdad? Por el valor absoluto de esta derivada parcial evaluada en x0 xi y, menos la derivada parcial evaluada en x0. ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Y, bueno, ahora recuerden que el valor absoluto de x menos x0 y de y menos y0, pues siempre son menores o iguales que la norma de todo el vector, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es menor o igual que la norma de x menos x0 por la suma de estos valores absolutos, ¿no es cierto? Estamos usando que pues, el valor absoluto de x menos x0 y de y menos y0 es menor o igual que la norma de x menos x0, ¿verdad? Estamos. Y de ahí se concluye que este cociente, si paso dividiendo, ¿verdad? Entonces, este cociente entre la norma de x menos x0 es menor o igual que la suma de estos valores absolutos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Y entonces, a ver, chicos, tomen el límite cuando x tiende a x0. Pasé dividiendo la norma de x menos x0, ¿no, Bruno?
Pasé dividiendo la norma de x menos x0, ¿no? ¿Sí? Este término de arriba es una desigualdad, ¿no, Bruno? Todo este término de aquí arriba, primero fue una igualdad, luego luego dos desigualdades, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, esto de aquí arriba es menor o igual que la norma de x menos x0 por esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, si paso dividiendo, ¿sí? ¿Está claro ya, Bruno? Ok, entonces ya me quedó que este cociente es menor o igual que esta suma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a x0? ¿Qué dijimos que pasaba con estos elementos? Si xy y x0, si x, y x0, xy tendían al punto x0, ¿no? ¿Sí? Al punto x0 y y0. Y si las derivadas parciales son continuas, entonces el límite de estas diferencias, cuando x tiende a x0, se va a cero, ¿no? Ujú. Entonces este término queda aplastado en el cero, ¿no? Por la ley del sándwich, ¿qué puedo concluir, chicos? Por la ley del sándwich, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que, ¿no? Usando que tienden a cero, ¿sí? Podemos concluir que este límite es cero. Y si ese límite es cero, pues ya probamos que la función es derivable, ¿no? Ujú. ¿Ya está claro? El caso general se hace igual, ¿verdad? El caso general se hace igualito. Estas diferencias que hice en cada coordenada, pues lo hacen en todas las coordenadas en Rn, ¿verdad? Porque, pues en el caso general, este truco que hice aquí, Bruno, pues, pues simplemente le vas agregando ciertos ceros, ¿no? A ver, agrégale una x, y, z, aquí le pones coma z y coma z. Entonces, ¿qué otro punto te falta? ¿Qué otro punto te faltaría? Ahora te faltaría, ¿cuál? ¿Mm? En el caso general, si tomas x, y, z, para tener, si le pones una tercera coordenada, pues ¿cómo escribirías? Exacto, ¿verdad? Algo, bueno, x0, y0, z, ¿no? Más, menos y más, ¿verdad? ¿Sí? Y terminas restándole el x0, y0, z0, ¿no? Ujú. Pero bueno, creo que todo el mundo ya se tiene que ir. Yo veo que ya se están yendo algunos. Pero a ver, intenten hacer esta cuando le agregan la coordenada z, ¿verdad? Entonces les quedan 3 sumandos. O inténtenlo en general con n coordenadas, ¿verdad? Y queda exactamente algo parecido, ¿verdad? Se están yendo por segmentos paralelos, ¿verdad? Es un monstruo que pueden ver en el libro, ¿verdad? Son n sumandos, ¿verdad? Tampoco es tan monstruoso. Son n sumandos. Es sumar n diferencias que es muy intuitivo quiénes son esas diferencias, ¿no? Con base en estas se puede ver de manera muy intuitiva quiénes son esas diferencias. Pero bueno, creo que lo tenemos que dejar aquí, ¿verdad? Y continuamos la próxima clase que me está diciendo Martín, me estaba comentando que el próximo lunes resulta que también es un puente, porque es 16 de, 16 de noviembre que vamos a festejar el 20 de noviembre, ¿no? No sé si todo el mundo recuerda. Entonces, pues no sé si, entonces creo que nos veríamos el martes. Entonces me temo que la próxima clase va a ser el martes. De hecho, el lunes iba a dar ayudantía el joven Martín, pero ya me dijo que se va a tomar el puente. Mm. Este, eh, sí, miren, no sé, si ustedes, yo por mí no tengo problema, pero como ustedes vean, podríamos vernos el próximo
el próximo lunes, aunque veo que algunos se quieren tomar el puente. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, voy a preguntarle al joven Martín si me enseña cómo hacer una encuestita en el Classroom y se las mando por el Classroom. Me parece muy bien. Yo creo que esa es la mejor propuesta. ¿Sale? Entonces, vamos a preguntar por Classroom quién se quiere animar y nos vemos el lunes. Y si no, nos vemos el martes. ¿Sale? Bueno, entonces, por ahora aquí lo dejamos. Mil gracias, doctor. Que descanse. Igualmente.